Saludos, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar pendiente de mis videos. Sería muy importante para mí que te suscribieras y le dieras like a este video y también que activaras la campana de notificaciones para que te lleguen de primera mano todo el contenido que hacemos para ti. Eh, Ayer el presidente Luis Abinader dio una entrevista a dos comunicadores dominicanos, una entrevista que no hubo preguntas interesantes, diría yo, donde el presidente habló a sus anchas sin que se le cuestionara sobre la situación del país, el mal manejo de la economía, sobre el mal manejo de la seguridad, la caída del tema de seguridad ciudadana, la caída del tema de la asistencia social del gobierno, la caída del sector salud, prácticamente el deterioro del sistema 911, un sinnúmero de cosas que están en cero, un gobierno que no ha despegado y que no presenta ningún logro en un año de gestión, cero logros, un asunto que llama mucho la atención. Pero una de las cosas que me sorprendió y que quiero compartir con ustedes es el tema del desconocimiento del manejo de la economía, lo cual es muy peligroso. Y además, siendo este presidente un presidente economista, me resulta extraño que un presidente que estudió economía no conozca cómo funciona el sistema económico de un país y tampoco tenga un plan para mejorar y para el manejo de la crisis económica que está viviendo no el país, sino el mundo. Con un planteamiento totalmente divorciado de la realidad. El presidente Abinader dice que va a proponer un aumento salarial, pero también propone una reforma fiscal y una inclusión del sector informal en la formalidad. Dice que el 65% del dominicano no paga impuestos. O sea, no paga impuestos directos. Quiero decir impuestos directos porque cuando tú echas un galón de gasolina, cuando tú consumes, el consumo está grabado. Lo cual, no sé si no lo explico bien, no lo supe explicar, pero sí, todo el que consume paga impuestos, de una forma u otra. Pero en este caso quizás quiso decir que no cotiza en la seguridad social o bueno, no sé, no se explicó bien, pero vamos a asumirlo así, que la economía informal, que sí paga impuestos, pero que no paga ITEVI y algunos temas por el hecho de estar informal. Entonces, hay una dicotomía con este planteamiento porque tú imagínate, tú vienes saliendo de una crisis donde las empresas se están cerrando y el Estado debe facilitarle a las empresas la posibilidad de mantenerse abiertas para garantizar los empleos, ¿verdad? Entonces, de hecho, acaba de cerrar un programa, el programa FASE, que el programa consistía en una colaboración del gobierno para costear la mano de obra de algunos empleados o costear parte del salario y que la empresa que no están produciendo en pandemia puedan costear la otra parte. Y entonces, de buenas a primeras, dicen, la economía se va a recuperar en septiembre. O sea, mágicamente, si tú no tienes un plan, ¿cómo vas a recuperar la economía? El otro, la economía se va a recuperar, pero tú le vas a dar en la madre a los empresarios. O sea, tú vas a acabar de cerrar todas las empresas que están flotando, subsistiendo y haciendo un esfuerzo para no perder sus pocos clientes que tienen. Empresas que no están ganando nada, empresarios que no están ganando nada y que simplemente porque si la economía se recupera, van a mantener sus clientes, están dándole servicio a los clientes sin beneficio a cambio, solo costeando a los empleados y a veces perdiéndole. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación altísima que no se detiene, que cada semana aumenta. O sea, el empresario que vende hoy a un precio, un producto terminado, la semana próxima tiene que comprar una materia prima
que es casi el costo de lo que le costó la producción, la venta. O sea que tiene que perderle, porque cuando vaya a modificar ese producto, tiene que intervenir la mano de obra humana, y entonces ahí tiene una plusvalía, un aumento del costo, porque te aumentó la parte que tiene que ver con la materia prima del producto. No sé si usted lo entiende o si ustedes lo entienden. Si ustedes no lo entienden, fórmense antes de asumir posiciones públicas. Fórmense intelectualmente. Entonces, en este punto, si usted, saliendo del tema del COVID, para que la economía se reactive, en vez de allanar el camino, empieza a poner obstáculos, que es proponer un aumento salarial, pero también proponer una reforma tributaria de aumento de impuestos, entonces inmediatamente se va a cerrar en el primer tirón el 30% de las empresas que están abiertas. O sea, viene un colapso de la economía si esta política fiscal absurda se mantiene. Y si esta visión absurda de creer que nuestras economías resisten carga impositiva, cuando un empresario que produce o que vende 1 millón de pesos tiene que pagar 270,000 pesos de impuestos, y luego tiene que pagar personal, y luego tiene que pagar hasta plan de retiro a sus empleados, y al final de cuentas va a producir con el 50% de lo que recibe, a volver a una cadena de producción con menos de la mitad, porque casi el 30% tiene que pagárselo al Estado, el 27% tiene que pagárselo al Estado. Entonces, más la empleomanía, la luz carísima, la renta altísima en caso de renta, y así sucesivamente, un empresario dominicano no puede producir en suelo dominicano. Y esto ha terminado con la industria, ha fomentado la importación. ¿Por qué? Porque otros países sí tienen facilidades para producir y las empresas se van a esos países a producir. Y las empresas que no pueden producir, le conviene comprar productos terminados de esos países para poder importar, y eso elimina el empleo. Y así se genera o se destruye empleo. Y este gobierno se ha convertido en una máquina de destruir empleo por falta de política económica correcta. Óigame bien, este gobierno se ha convertido en una máquina de destruir empleos. Solamente se están creando empleos en los medios de comunicación manipulados por el gobierno. ¿Por qué? Porque no tienen el más mínimo reparo en replicar informaciones falsas. El Banco Central que haga un informe donde diga que se están creando empleos en República Dominicana. No existe ese informe del Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central no puede, porque se debe a acuerdos internacionales que, si falsifican datos, se vería sometido a penas. Pero aún así, teniendo un Banco Central que emite datos certeros, el gobierno dice mentira, por un lado. Que se han creado cientos de miles de empleos en un año, lo dicen. Y cuando tú vas a la cifra del Banco Central, es mentira, están perdiendo empleo. Entonces, el medio de comunicación replican esto, lo replican, porque no tienen reparo en eso. Me sorprende cada día más el desconocimiento de la situación, la forma en que se cree que diciendo una cosa que no es cierta va a hacer que eso se convierta en realidad. Al final de cuentas, la canasta básica se está disparando. Al final de cuentas, el combustible sube cada semana, los precios suben, y el Estado no entiende cómo es que se maneja la economía de un país. Vemos algunos de estos gurúes internacionales de lo que son promotores del incremento de los impuestos, comparando mercados.
diciendo, pero los países más desarrollados son los que pagan más impuestos, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, son los países que pagan más impuestos y esto no detiene el desarrollo. ¿Sí? Pagan más impuestos ahora que son desarrollados. Pero busquen en la historia, cuando esos países estaban en vía de desarrollo, cuando estaban en plena revolución, sí, los emprendedores tenían estas dificultades y esta carga excesiva impositiva, pero también las trabas burocráticas para hacer un emprendimiento y la falta de capital, de acceso a crédito, de acceso a tecnología para hacer su emprendimiento. No miren cómo trabajan los países que están desarrollados, miren cómo ellos trabajaron para desarrollarse. Estados Unidos tiene una gran carga impositiva y vamos a comparar mercado, vamos a comparar volúmenes. El empresario que está en el mercado norteamericano puede pagar impuestos porque tiene volúmenes. El empresario que está en el mercado latinoamericano está abriendo nichos muchas veces, está creando su propio nicho de consumidores, porque a veces esos emprendimientos todavía ni siquiera existe la cultura de consumo en América Latina. Pero mucho menos aún en un país pequeño de 10 millones de habitantes, donde no hay gran mercado para nada. No hay gran mercado para nada porque son 10 millones de habitantes. Cuando tú dices Estados Unidos, tú pones un bar y con 3 cuadras se te llena. Estamos hablando de 300, casi 400 millones de ciudadanos. Una economía inmensa que puede tener la carga impositiva que tiene, porque tiene los volúmenes para poder sostener esa carga. Pero además, algo más importante o tan importante como el volumen. Recuerden cómo actúan los chinos. Los chinos, bajo precio, mucho volumen. Y cuando tú tienes volumen, tú puedes bajar costos, puedes bajar precios y puedes pagar impuestos. Pero el otro punto es la moneda. Es una moneda fuerte en la cual tú estás depositando una confianza y tú sabes que la semana que viene va a tener el mismo valor. No como en nuestros países latinoamericanos, que tú estás recibiendo pago en una moneda y esa moneda en tus manos se te desvanece. Esa moneda, mientras está en tus manos, en 3 meses ya no vale igual. Y si no entendemos cómo funciona la economía en crecimiento y no empezamos a aplicar las políticas que aplicaron esos países, no ahora, las que están aplicando ahora, las que aplicaron en su momento, cómo construyeron sus instituciones, porque siempre queremos estar poniendo como ejemplo los Estados Unidos, Europa, Rusia, Canadá, Inglaterra, pero con la extensión territorial y con el tamaño de los recursos naturales que tienen esos países, con la fortaleza de la moneda de esos países, no nos podemos comparar. Nosotros tenemos que buscar alternativas inteligentes. Nuestros estados tienen que ser eficientes y pequeños, porque somos países pequeños con estados grandes. Somos países pequeños donde el Estado es el gran empleador. No puede ser. Somos países pequeños donde nuestros ejércitos son inmensos, de gente que no pelea ni siquiera una batalla, que no estamos ni en conflicto. No, y tenemos un ejército de un grupo de vagos ahí, cobrando todos los meses, cobrando pensiones, cobrando... No, esto es tecnología para proteger nuestros mares, nuestras fronteras, para establecer el orden. Pero no, como quiera no hay orden con estos ejércitos inmensos que tenemos en América Latina, pagados con impuestos. Y cada día se contrata más personal para hacer cosas particulares, porque nuestros guardias sabemos lo que están haciendo. Están choferes, están en las casas, están haciendo mandados y este tipo de cosas, que deberían estar tecnificándose, comprando tecnología para ser más eficiente y depender menos de ejércitos inmensos, como lo que tenemos, digo inmenso, relativamente con la población.
o sea, relativamente con la cantidad de personas, nosotros tenemos un ejército inmenso. Me asusta ver un gobierno y un presidente divorciado de la realidad, con desconocimiento de la materia económica, con desconocimiento del manejo del Estado, con la incapacidad de continuar con los sistemas que se establecieron de apoyo a los campesinos, sistema de infraestructura vial, de construcción de escuelas, sistema 911, sistema de salud, y el deterioro de estos sistemas, más el deterioro de la economía, una economía que tiene 30 años creciendo un 6%. Una economía que tiene 30 años creciendo un 6% y se la van a cargar en 4 años. Este gobierno se la va a cargar en 4 años. ¿Con qué? Con mal manejo económico. Con la destrucción del aparato productivo nacional. Va a destruir el aparato productivo nacional porque lo que estoy viendo es que en vez de ayudar, lo que quiere es grabar. Y grabar significa cerrar. Claro, porque si tú estás produciendo, si tú estás en un buen momento económico, como están esos países que los que alegan que pagan muchos impuestos, pues tú puedes pagar tus impuestos. Y si te queda lo que te queda en una moneda fuerte, la cual tú puedes invertir y tener beneficio, pero no una moneda débil. Entonces, que Dios nos agarre confesado con este aumento salarial, que lo que va a ser un despido masivo, y con esta reforma impositiva, que va a ser un cierre masivo de empresas. Lamentablemente, porque en medio de esta pandemia no aguanta este país una reforma fiscal. Al contrario, un Estado que reduzca sus gastos y que no gaste el dinero de los impuestos y que le deje el dinero de los impuestos a los empresarios en las manos para que sigan invirtiendo y puedan pagar más empleo. Eso es lo que necesita este país. Lo hemos dicho no ahora en este gobierno, sino lo hemos dicho siempre. Estado más pequeño y más eficiente, más tecnificado, que invierta en tecnología para eficientizar el servicio. Aquí, en nuestros países, deberían de estar hablando de un Estado montado en un sistema blockchain, de un Estado montado en un sistema tecnológico, y que la República Digital, que no fue República Digital nada, fue una república de regalar computadoras. Una crítica que le hice a mi propio gobierno, que República Digital no fue lo eficiente que debió ser porque no se montó en sistemas informáticos que pudieran generar los derechos para la garantía de los servicios en la República Dominicana. Aquí se debería estar hablando de blockchain, de que todos los servicios sean automatizados y que no existan intermediarios corruptos en los servicios. Sistema de compra, todo automatizado. Pero esa automatización que hay no tiene sistemas de seguridad. Pero nuestros centros educativos no tienen registros tecnológicos, donde los profesores puedan ponchar con su huella para que sepamos que están ahí, donde pueda haber cámaras digitales dentro de las cámaras de video dentro de las aulas, para saber que se está cumpliendo con la función y para que los padres puedan ver sus... Pero además, que hayan paneles solares en los centros educativos, sean autosostenibles, para que el Estado no tenga que pagar y consumir un combustible y así pueda bajar la tarifa eléctrica. Paneles, centros educativos autosostenibles con internet, un modelo de un centro educativo tecnológico, ¿verdad? Pero como le conviene comprar para dar, porque dar en nuestro país es como lo más grande, el non plus ultra de poder. ¿A quién se lo di? No sé. Di 1000 computadoras, es que 1000 cédulas hay ahí. Es como más fácil.
el dar. Yo estoy totalmente en contra y entiendo de que el manejo de todo lo que se ha hecho es inadecuado. Y esto del tema económico va por muy, muy mal camino. Así que gracias por el favor de siempre estar con nosotros. Y déjame en tus comentarios qué tú piensas de esto. Porque a veces sí queremos que se aumenten los salarios. Queremos que se aumenten los salarios. Pero no pensamos que se van a reducir los empleos. O sea, ¿qué usted opina? Y déjamelo en los comentarios para ver qué ustedes piensan de esto, de aumento de impuestos y aumento de salario a la vez a un empresario que va a tener que cerrar porque no produce, tiene 1 año y medio sin producir nada. Y la sorpresa de la recuperación económica es esta tontería. Esto es una tontería. Si es que, hasta luego.